el evento que acerca a todas las personas que quieren transformar y mejorar su vida. Bienvenidos. Hola, hola. Estamos con unos minutos ahora. Hola, ¿Qué hola. tal? Bienvenidos al Auditorio Aire, a Bueno, ambos, a gracias. Nicolás Guarnieri y a Darío. Darío. Bueno, aquí estamos entonces. Aquí, miren, vamos a compartir que ustedes, chicos, Darío Scoponi y Nicolás Guarnieri, van a desarrollar el tema Los 6 pilares de la autoestima. Ellos están en el stand número 7 de Expo Online. Sembrar nuevos paradigmas para poder democratizar inspiración, conocimientos y claves prácticas de desarrollo personal y profesional para que más personas puedan disfrutar de vidas plenas, felices y en perfecto estado de salud. Les doy la bienvenida a ambos, es un gusto estar compartiendo este espacio extra, adicional, distinto. Ahí han dejado el stand unos instantes para compartir en este auditorio aire una charla que ya les doy lugar a ambos y la bienvenida. Bien, gracias. Bueno, muchas gracias, Lorena. Gracias. Bueno, hola, bienvenido a todos. Como dijo Bienvenidos. mi compañero Darío y yo, Nicolás, estamos acá para hablar un poquito de autoestima. No sé si querías decir algo más, Dari, al principio. No, que un tema que a todos nos va a ser útil. Vamos a pasar por todos los estados de la autoestima. Así que, bueno, Nico, comenzamos. Tenemos 40 minutos, así que... Bueno, para entender un poquito lo que es la autoestima, podríamos decir que la autoestima no es algo que se consigue en la infancia de una vez y para siempre, ¿no? La autoestima es algo que va a veces durante la vida, va en alza y otras en baja. Entonces, puede crecer durante un proceso de maduración o puede deteriorarse. Hay personas que tuvieron una mayor autoestima quizá a sus 10 años que a los 60. Así que, bueno, la idea es llevarles a ustedes los 6 pilares que con la práctica de estos seis virtudes podemos hacer que nuestra autoestima crezca en los momentos que nos sentimos que la autoestima es baja. Entonces, vamos a decir que la autoestima no se trata de, como tratan algunos autores, de solo respecto a sí mismo y confianza en sí mismo. Podríamos decir que lo importante para tener una autoestima sana es entender lo que es la eficacia personal. Seguramente que muchos escucharán por primera vez el término eficacia personal. La eficacia personal es la convicción que tenemos que tener de ser capaces de pensar, juzgar y corregir nuestros errores. Y a diferencia de la confianza en sí mismo, ¿no? ¿Qué pasa si yo soy una persona que hasta el día de hoy he tenido más, entre comillas, vamos a nombrar, no me gusta usar esa palabra, fracasos que logros? ¿Cómo va a ser la confianza en mí mismo? Seguramente que va a ser una confianza baja. Bueno, la eficacia personal es totalmente diferente que la confianza en sí mismo. La eficacia personal es poder darse cuenta que no solo los logros construyen mi autoestima, sino que los errores, porque si yo soy una persona que en mi pasado he cometido errores y no he podido conseguir lo que he querido, pero he aprendido en ese proceso y he sido una persona flexible para buscar una solución o un nuevo aprendizaje para poder alcanzar esa meta o objetivo,
eso, esa flexibilidad, esas ganas de poder aprender, esa pensar de que yo puedo progresar, de eso se trata la eficacia personal. Así que dada la introducción, vamos a pasar a la primer práctica, que son 6 prácticas de las virtudes. La primera práctica de las virtudes es la práctica de vivir más consciente, ¿no? Y no sé si querías acotar algo, Darío. Bueno, no, quería decir, bueno, para dar una introducción a la práctica de vivir consciente, todos nosotros en algún momento podemos mirar retrospectivamente nuestra vida y pensar en las ocasiones en que nos dedicamos a alguna preocupación, a la conciencia necesaria. Nos decimos a nosotros mismos, si lo hubiera pensado antes, si no hubiese sido tan impulsivo. Eso nos pasa muy puntualmente. Este dicho, creo que muchos en algún momento de nuestra vida nos hemos dicho, si no hubiese sido tan impulsivo para esa situación, capaz que si lo hubiese encarado de otra manera, si no hubiera sido, si hubiese sido previsor o para mejorar las cosas, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver vivir consciente tiene que ser ese pensamiento también tiene que ver con el aquí y ahora. Sí. Se trata también de vivir consciente y ser un poco previsor de las cosas, ¿no? De dedicarle el tiempo necesario para darme cuenta qué es lo que está sucediendo. Y esto me hace acordar una experiencia que tuve con una persona que me estaba consultando, porque esta persona era un hombre que estaba atravesando por una situación, ¿no? Que se le repetía en su vida, era un divorcio, pero se estaba por divorciar por tercera vez, ¿no? Y era una situación que lo ponía mal a esta persona, ¿no? Que se estaba empezando a hacer muchas preguntas. Entonces se encontraba angustiada y se preguntaba una y otra vez de por qué le estaba sucediendo esto. Después que tuvimos la segunda o tercera sesión, él me decía que recordaba que en su primer matrimonio, cuando tenía 22 años, había algunos signos que él había notado que le mostraban que casarse ellos estaban cometiendo un error, porque había un montón de conflictos, ¿no? No eran seguidos, pero que mostraban que no eran compatibles en los valores básicos donde se fundamenta una pareja, una familia. Entonces él se preguntaba, ¿por qué me casé? Me preguntaba a mí, ¿por qué me casé? ¿Por qué crees que yo me casé? Y entre toda la charla habíamos dicho, bueno, las razones pueden ser quizá por atracción sexual, que nos casamos, o porque quería desesperadamente tener una pareja, o porque quizá a veces ella era la primera persona que te habías enamorado y por miedo a no volverte a enamorar, uno se aferra, ¿no? ¿Y por qué pensaste que si te casaba podías resolver todos esos conflictos? Le digo a él, si vos ya habías notado que había un montón de conflictos, que había incompatibilidad. Y él se quedó pensando y yo lo interrumpí y digo, ¿te imaginas si hubieras aportado un poquito o un mayor nivel de conciencia a tu relación? Si te hubieras detenido a pensar en todas estas inconsistencias que estaban apareciendo, ¿qué supones que hubiera pasado si te hubieras tomado ese tiempo? Y entonces esta pregunta agarró y me contestó, no me hubiera casado. Y muchas veces sucede esto, ¿no? Pensamos que, por ejemplo, en este tema de pareja, cuando llevamos, que no sabemos por qué estamos junto a esa pareja y pensamos que con el casamiento, ¿no? Se va a solucionar todo, como si fuera una puerta mágica, como si fuera eso que atravesamos y los problemas no están más.
Y esto se trata un poco de lo que decía Darío, no nos tomamos ese tiempo a pensar y cuando miramos atrás nos damos cuenta de que nos faltó ser un poquito más conscientes. Y lo que es el impulso y reaccionar impulsivamente no tiene que ver con el vivir consciente, ¿no? El a veces pensar un poco el momento y detenernos antes de reaccionar, detenernos antes de... Porque, ¿qué pasa también con esto de vivir consciente? Todos nos dimos cuenta que cuando tenemos una reacción impulsiva, no consciente, que no pudimos detener, tenemos una, digamos, en alguna medida, un desgaste, un cansancio, y seguramente reaccionamos y reacciona la otra persona y termina en una discusión que cuando terminamos esa discusión nos notamos agotados, energéticamente desgastados. Entonces, por eso la práctica de vivir consciente tiene que ver con esto. Antes de tener una respuesta por impulso, antes de tener una respuesta por reacción, pensar, ¿sí? Y dejar pasar ese momento, digamos, más alto y después hablar, y porque siempre una charla conduce a un mejor camino, no conduce a un desgaste, conduce a un entenderse con la otra persona misma. Entonces, bueno, la práctica de vivir consciente es muy importante en esos momentos, ¿no? Uno, a medida que pasa el tiempo y lo va practicando, le va encontrando la importancia de vivir consciente. Así que... Esta es una manera que podríamos decir que sería un despertar. Si nosotros le aportamos a cada situación de nuestra vida, que vemos que hay un conflicto o algo, un poco más de conciencia y nos hacemos las preguntas necesarias, seguramente que van a pasar dos cosas. O mejora esta relación radicalmente, o en ocasiones termina. Cualquiera de las dos es lo mejor que nos podría pasar, porque a veces dice, bueno, si le aporto conciencia, quizá no me casaría con esta persona, o dejaría de salir con esta persona, o cambiaría de trabajo. En distintas situaciones lo podemos abordar. O tendríamos que terminar con el trabajo, o tendríamos una mejora, una forma de relacionarnos de mejor manera con nuestra pareja, con nuestro trabajo, con el dinero, con lo que sea que nosotros le necesitemos aportar un poco más de conciencia. Pero otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que una vez que nosotros le aportemos a una situación conciencia y que podamos verla de diferente manera, esto no nos garantiza que vamos a permanecer despiertos, sino que esto es un ejercicio, por eso le pusimos la práctica, es un ejercicio que nosotros debemos de practicar todos los días de nuestra vida con las distintas situaciones que nos suceden. Entonces, ¿qué va a pasar con esta práctica? Que es una de las virtudes que nosotros decimos, vivir conscientemente cada situación, va a ser que nuestra autoestima esté alta, porque debes de preguntarnos, che, ¿por qué me divorcio? ¿Por qué fracasé en el trabajo? ¿Por qué no consigo el trabajo que yo estoy buscando? ¿Por qué no puedo concluir mis metas? Todo eso, yo le voy a dar ese análisis consciente y voy a encontrar la respuesta y no me voy a sentir fracasado, no me voy a sentir que cometí un error, sino que voy a empezar a trabajar en lo que me falta para poder cambiar esa situación. Así que con eso es más o menos la primera virtud que hablamos en la práctica. Podemos pasar a la segunda, si querés. Sí, la segunda práctica es la aceptación a sí mismo. Y qué interesante hablar de la aceptación a uno mismo. Así que, bueno, Nico. Sí. La aceptación de uno mismo quiere decir que mientras que la autoestima es algo que experimentamos, la aceptación es algo que tenemos que hacer. Tenemos que aceptarnos tal y como somos. Y aceptación de sí mismo es una especie de que tenemos que entender de egoísmo natural, pero es un derecho innato de todo ser humano, ¿no? Es el resultado del hecho de sentirse vivo y ser consciente.
hay una declaración que podríamos utilizar para practicar la aceptación de uno mismo, y una de las frases, la declaración que podríamos utilizar es: elijo valorarme a mí mismo y tratarme a mí mismo con respeto y defender mi derecho de existir. Y acá hay una gran interrogante que nos ha surgido en otro momento y en otro contexto cuando hemos hecho este taller con personas en un salón en vivo, de preguntarles a las personas: ¿te sentís con el derecho a existir? ¿Sentís que tenés derecho a existir? Y imagínense cuál es el resultado. Muchas personas se empezaron a preguntar si realmente sentían el derecho a existir, que es algo que tendría que ser innato en una persona. Entonces, la aceptación de sí mismo es la idea de disponernos a experimentar todo sobre nosotros mismos, sin negar nada. Y cuando decimos todo, es aceptar que pensamos lo que pensamos, sentimos lo que sentimos, saber que por algo deseamos y por qué lo deseamos, ¿no? Y lo que hemos hecho, lo hemos hecho. Y que somos lo que somos por lo que hicimos. Pero aceptar todo, que no haya negación, reconocernos a nosotros mismos y que tenemos derecho a existir. Sí. Con la idea que estuvimos hablando anteriormente, con esa idea de la flexibilidad, ¿no? El tema de la eficacia personal, de ser una persona que darse cuenta que si cometió un error es porque en ese momento no sabía lo que tenía que saber para que tuviera otro resultado. Así Y que... acá podemos decir, Nico, que estoy sintiendo lo que estoy sintiendo, acepto la realidad de mi experiencia. Eso es muy importante. El aceptarnos tal cual somos. A veces nosotros algunos ejercicios hacemos que vernos al espejo y aceptarnos frente al espejo, ¿no? Así tal cual somos, y en muchos casos ver cuáles son los detalles que vemos que no nos aceptamos y ver cómo los mejoramos. Sí. Lo que hice, hecho está, y es la verdad. Acepto lo que no sabía que no sabía hacerlo y lo hice de la mejor manera que podía, ¿no? Tenemos que Eso empezar es la manera de aceptarnos. y aceptar también las emociones, ¿no? Qué importante que son las emociones en nuestra vida. Somos seres emocionales, ¿no? Exige el pensamiento, luego la emoción y luego la acción. Entonces, experimentar y aceptar nuestras emociones no quieren decir que las emociones van a tener la última palabra, por eso también hablamos mucho de inteligencia emocional, sino que, por ejemplo, si yo no tengo ganas de ir a trabajar, un día me levanto y no tengo ganas de ir a trabajar, experimentar que lo que siento, ¿no? Y aceptarlo. Pero luego puedo, por idea de compromiso, porque yo me comprometí, puedo decidir ir a trabajar, pero no me estoy mintiendo, ¿no? Estoy aceptando lo que me está ocurriendo, esa emoción, ese sentimiento que está dentro mío, lo estoy aceptando. Después que vaya a trabajar o no vaya a trabajar, es otra cuestión. Pero primero tenemos que empezar a aceptar lo que nos pasa, aceptar cómo somos, lo que pensamos, ¿no? Es importantísimo. Y bueno, y ahí podemos decir que reconocer y aceptar, que aceptar es mucho más que reconocer o admitir, ¿no? Porque pongamos el ejemplo. Pongamos el ejemplo que mi jefe trata de la mejor manera que él tiene de explicarme que yo en mi trabajo cometí un error, ¿no? En mis tareas, que las tareas no salieron como él esperaba. Entonces yo en ese momento hago como que lo estoy atendiendo, ¿no? Y escucho lo que me dice, ¿no? Pero no le estoy prestando la atención suficiente, no estoy siendo consciente de lo que está sucediendo, ¿no? Es solo que pongo ahí mi cara, como diríamos, mi presencia. Entonces, yo me estoy negando a esa situación. Entonces,
eso no es aceptar, ¿no? Es reconocer o ponerme en esa situación y no admito que he cometido un error. Entonces esto aumenta las posibilidades de esto que vuelva a ocurrir, ¿no? No sé si le ha pasado a alguno en el auditorio, que muchas veces estamos en presencia corporal, pero no de manera que estamos conectados con la experiencia que está sucediendo. Entonces, no estamos Nos dicen aceptando. ahí en el auditorio, Nico, aceptarnos sin juzgar. No, y eso es, sí, por eso, pero claro, porque está bueno lo que dicen, ¿no? Porque lo primero que hacemos nosotros como seres humanos es juzgar todo, ¿no? Todo lo que sucede, todo lo que pasa. Y creo que lo principal y lo más importante saber es que ignoramos un montón de cosas, que ignoramos más de lo que sabemos. Claro, Y totalmente. entonces, hay cosas que hoy juzgaríamos de una manera y después al paso del tiempo nos damos cuenta que eso nos trajo a una mejor situación y que pensamos en un momento que, entre comillas, podría ser malo y hoy reconocemos que gracias a eso estamos donde estamos en una mejor, como puede ser perder un trabajo, ¿no? Cierra una fábrica, o también puede ser me peleé con una persona o me divorcié, y entonces en ese momento estoy muy enojado conmigo, con mis emociones, con todo lo que pasa, y después, a transcurrir un tiempo, me doy cuenta, qué bueno que me pasó eso, ¿no? Y entonces por eso se trata, hay que dejar de juzgar, más que juzgar hay que hacerse responsable, ¿no? Y no víctima. Cuando uno juzga, se pone en el lugar de víctima, y cuando nos ponemos en el lugar de víctima, muy pocas cosas podemos hacer para actuar, Bueno, y, y eso es lo importante. bien. Podemos pasar a la otra práctica, ¿te parece, Nico? Es vivir con Sí, propósito. esta muy linda práctica. Y esta es una de las mejores, porque, de las mejores, digo yo. Son difíciles también, son prácticas difíciles dentro de la autoestima. Vivir sin propósito es vivir a merced del azar, es esperar cualquier hecho fortuito que me acerque a mis metas y a mis deseos, o sea, algo librado al azar. Yo creo que, bueno, va la pregunta para el auditorio, todos debemos buscar en nuestra vida, vivir con un propósito, cuál es nuestro propósito de vida, y acá dentro de lo que es vivir con propósito, es interesante, nosotros preparamos una serie de preguntas que tienen que ver con esto de vivir con propósito y preguntarnos qué estoy intentando conseguir para ir respondiendo esto de si yo estoy viviendo con propósito y cuál es mi propósito de vida. Nos podemos ir haciendo esta pregunta. ¿Cómo estoy intentando conseguirlo? Es muy importante saber cómo lo estoy, primero si lo estoy intentando conseguir y si lo estoy intentando conseguir, ¿cómo? ¿Por qué pienso que estos miedos son los adecuados? ¿Mm? Eh, Todo este tipo de preguntas son interesantes. A veces, cuando uno, digamos, como que comienza y nunca se preguntó cómo vivir con propósito, bueno, es más difícil, porque hay que arrancar de cero y todas estas preguntas, entendemos que nos pasa con los consultantes, cuestan responderla. Hay gente que viene y no tiene por ahí ni idea de qué es vivir con propósito, pero cuando una persona termina un tratamiento y sale con un propósito de vida, le cambia terriblemente la visión y la autoestima. Puntualmente la autoestima, que es de lo que estamos hablando hoy. Hoy estamos hablando de autoestima y bueno, y vivir con propósito es una de las cosas que te cambia la autoestima. Es poder utilizar nuestras capacidades para conseguir nuestras metas. Entonces ahí también vamos a entrar en otro tema. ¿Conozco mis dones y mis talentos? ¿O me siento una persona, no sé, un inútil? ¿Cuántas personas vienen y dicen, no, me siento un inútil, soy torpe,
No, no, pero seguramente algo sabes hacer, seguramente hay algo que vos sabés hacer que otra persona no sabe hacer, o vos la haces mejor que otro, ¿no? Esa desvalorización que tenemos. Bueno, un poco de vivir con propósito es eso, darnos cuenta que somos capaces, que tenemos dones, que tenemos talento, y lo podemos utilizar para conseguir nuestras metas. Por eso, como decía Darío, tenemos que poder hacer la pregunta, ¿qué quiero conseguir en mi vida? ¿Cómo quiero conseguirlo? Y si estoy intentando conseguir eso, ¿no? Si los medios que estoy utilizando son los adecuados. Eh, También un poco de conciencia, ¿qué información recibo en mi entorno, ¿no? ¿Qué me está indicando? ¿Qué es posible esto que yo quiero intentar lograr? ¿O es más posible que sufra frustración por miedo a fracasar? Eh, También hay otra pregunta de ese, ¿tengo que buscar información nueva o la información que tengo es necesaria? Esto, darnos cuenta que qué importante es hoy en día capacitarse. Hoy en día necesito prepararme, pero no solo una preparación secundaria, universitaria. Hay muchas habilidades blandas que no se enseñan en las escuelas, ¿no? Y que hoy en día son necesarias para poder relacionarnos con el mundo, para poder alcanzar nuestras metas. Y la información hoy con el Internet, todo el año que pasa, se duplica la información. Y si no estamos actualizados, ¿dónde nos quedamos? ¿No? ¿Cómo podemos resolver los nuevos paradigmas que nos presenta las situaciones? Hoy en día estamos viviendo el mundo, un nuevo reto, un nuevo paradigma, ¿no? Y yo, como hoy decías más temprano en la charla, Darío, hay gente que la vemos que se está quejando en la televisión, yo lo entiendo, que ha pasado situaciones difíciles con el tema de su negocio, que no lo ha podido abrir, que lo tuvo que cerrar y que lo volvió a abrir. Y vos decías en un momento, ¿cómo puede ser que con los avisos que te da la vida no empieces a buscar información nueva o una nueva forma de hacer las cosas? Claro, claro, porque ahí hablábamos de las situaciones repetitivas en la vida y cuando se te repiten muchas veces las mismas situaciones, debemos preguntarnos puntualmente qué debo aprender de esta situación. Porque si no aprendo de esta situación, seguramente esta situación va a retornar a mi vida. La voy a pasar y al tiempo retorna la misma situación a mi vida, se repite esa situación en mi vida y digo, ¿por qué? ¿Por qué de vuelta lo mismo? ¿Por qué de vuelta lo mismo? Porque no aprendí de esa situación. Entonces se va a repetir tantas veces sea necesaria para que yo aprenda. Mm. Y bueno, eso es un Bien. poco la idea. La práctica de vivir con compromiso tiene mucho que ver, es una de las más interesantes para la autoestima, porque el vivir con propósito, perdón, con propósito es casi lo que yo diría te da la autoestima un gran nivel, un buen nivel de autoestima, porque yo sé por qué voy en la vida, para qué voy en la vida. Y las preguntas que recién nos acabamos de hacer tienen que ver justamente con conseguir ese propósito. Si Sí. nos respondemos esas preguntas, conseguimos nuestro propósito. Y Entonces bueno, es muy interesante poder hacer esta práctica de vivir con propósito, es muy, muy interesante. y también Podemos pasar a tener la en otra, no sé, cuenta, Nico, ¿o te quedó algo? no, mira, para que tengan en cuenta preguntas que deben hacerse para encontrar el propósito, el que no lo ha encontrado todavía, es ¿qué quiero para mí dentro de 5, dentro de 10 y dentro de 20 años? Escribirlo en un papel. Otra pregunta, ¿en qué quiero que consista mi vida? ¿No? ¿Qué quiero lograr como profesional y qué quiero lograr con mis relaciones de pareja? ¿No? Y otra pregunta que nos podíamos hacer para los que tienen familia, ¿cuáles son mis metas en la relación con mis hijos?
y la más importante es hoy, es pararnos a donde queremos llegar y decir, bueno, cómo quiero dejar huella en esta vida y cómo quiero que me recuerden. Hacer como que viajamos no sé, a los 70, 80 años de vida que vamos a tener cada uno de los que estamos acá o más, y pensar cómo te gustaría que te recuerden en tu vida. Cómo quisiera que recordaran a Nicolás, cómo me gustaría que recordaran a Darío. Y de ahí empezar a construir. Ahí podemos empezar a construir, encontrar nuestro propósito, decir, a 5 años quiero esto, a 10, a 20, a 30. Y eso es importante. Bueno, nada más. Bueno, bárbaro. Casi que es una práctica muy linda y que a mí me encanta, porque siempre que la practicamos con la gente deja muchas cosas buenas. Y la práctica de la autoafirmación también es una práctica no menos importante que la anterior. Y la autoafirmación significa respetar mis deseos, mis necesidades, mis valores y buscar una forma de expresión adecuada en la realidad. Así que la autoafirmación también es importante. Tenés el micrófono cerrado, Nico. Bueno, gracias. Ejercer la autoafirmación es vivir de forma auténtica. ¿Cuántos de acá vivimos de forma auténtica o cuando nos encontramos en una reunión o con alguien que no conozco, trato de ser otra persona? ¿Cuánto tiempo voy a fingir ser otra persona, ¿no? Tenemos que hablar y actuar desde mis convicciones y mis sentimientos más íntimos, que es mi forma de vida. Y tiene que ser una regla para todos. Tenemos que ser auténticos. Que tiene que ver también con la aceptación de uno mismo. Es que todo tiene que ver una cosa con otra. Pero no es una sola cosa la autoestima. Son varias cosas. Acá la estamos viendo por parte. ¿Cuánto de nosotros tenemos que fingir? ¿Cuánto de nosotros vamos a reuniones que no queremos ir? ¿Qué pasó? No, las cámaras. ¿Cuántas veces tenemos esas reuniones familiares que ni hablamos? Que parecen esas reuniones frías que no sé, no se puede ni cortar el aire. ¿Cuántos de nosotros estamos fingiendo en nuestra familia, en nuestros trabajos, ¿no? Entonces la autoafirmación es muy importante, es que uno tiene que ser auténtico, hablar, actuar de forma auténtica. Y esto no quiere decir que uno va a llevarse al mundo por delante, que va a creerse superior, ¿no? Esto significa nada más es empezar a valerme por mí mismo, a ser quien soy abiertamente, siempre con respeto, ¿no? Y siempre uno tendría que prestar atención al contexto, ¿no? Siempre uno tendría que ponerse dentro de un contexto, porque eso es lo importante, de interpretar en qué contexto estoy y de qué forma voy a mostrarme. Pero es muy importante en el tema de la autoestima. Totalmente. Así que bueno, vamos a pasar a la otra práctica, y la práctica de la responsabilidad de sí mismo. Y acá hablamos de hacernos responsables de nosotros mismos. Y qué importante es hacernos responsables de nosotros mismos. Sí. Es una forma de sentirme competente para vivir de forma digna, ser una persona feliz, para sentir esa sensación de control sobre mi vida, que era lo que estábamos hablando. Hay dos formas de vivir en esta vida, desde la responsabilidad de uno mismo o del victimismo. Cuando vos te sentís una persona víctima, sentís que como que el mundo te ataca, que todo el mundo te está atacando, que todo lo que pasa en tu vida no podés hacer nada, ¿no? Te sentís en esa zona de inmovilidad, los ataques de pánico, no sé qué hacer, no puedo hacer nada con la situación, con lo que está pasando. Y entonces, esto también viene de cuando, mira, a veces yo me río, antes de conocer esto, no me daba cuenta, pero me río, ¿no? ¿Cuántas veces a nuestros hijos cuando son chicos pasan cerca de una mesa, por ejemplo, se golpean y debe de explicarle que bueno, que tiene que correr
que no tiene que correr, que tiene que tener cuidado, agarramos y le decimos mal a la mesa, ¿no? Estamos poniendo siempre la culpa en el afuera, cuando en realidad el afuera es muy poco lo que podemos cambiar. Diría casi nada podemos cambiar del exterior. Lo único que podemos cambiar es nuestro interior. Totalmente. Y tenemos varios ítems que los podemos leer. Yo soy responsable de las consecuencias de mis deseos. Yo soy responsable de mis elecciones y acciones. Ahí tiene que, me detengo un minuto ahí porque no todo el mundo, a veces nos cuesta hacernos responsables de nuestras elecciones. Primero elegimos una cosa y después cuando no funciona es como que queremos echarle la culpa a otro. Yo soy responsable del nivel de conciencia que tengo en mi trabajo. Y eso tiene que ver con lo que vos decías antes de cuánto me capacito, de cuánto yo soy responsable, de qué hago durante el día, si prefiero capacitarme o prefiero distraerme en algo y dejar de capacitarme. Yo soy responsable del nivel de conciencia que aporto a mis relaciones. Bueno, yo soy responsable de la manera... algo. Sí. Para. En el tema del trabajo, que dice yo soy responsable del nivel de conciencia que tengo en mi trabajo, es uno de los problemas, creo que más comunes en el día de hoy, en la generalidad de los seres humanos, ¿no? ¿Cuántas personas escuchamos que se viven quejando de su trabajo, porque no les gusta, porque no ganan bien, o porque no tienen tiempo para hacer las cosas que les gusta? ¿Quién pensás ahí que es responsable de eso, de estar viviendo esa situación? ¿El jefe? ¿No? Seguramente que todos deben decir que debe ser el jefe. Es mi jefe que me paga poco. El otro que siempre le echamos la culpa a los demás, ¿no? Si nadie te obliga a estar en ese trabajo, ¿por qué no cambias de trabajo? Claro, y seguramente claro, que ahí surge otra pregunta. ¿Y por qué tengo miedo? ¿Miedo a qué tenés? Tenés que tener confianza en vos mismo. Si te sentís una persona eficaz, ¿no? O actuás de forma eficaz, quizás seguramente que la incertidumbre te va a dar miedo, no saber qué vas a hacer cuando dejes ese trabajo. Pero bueno, ahí salimos de la zona de confort y sabemos que fuera de la zona de confort, ¿qué empieza a suceder? Empezamos a tener nuevos aprendizajes, empezamos a tener nuevos logros, empezamos a trabajar en nuevos sueños, nuevas metas. Ahí es donde sucede toda la magia. No, eso quería comentar. Seguí diciendo. Fuera de la zona de confort está lo mejor. Aunque parezca un dicho raro, ¿no? Porque quien lo escucha dice, ¿cómo es eso? Fuera de la zona de confort está lo mejor. No. Dentro de la zona de confort está lo mejor. No. La comodidad, esa comodidad que todos creemos tener adentro de una zona, preferible malo conocido que bueno por conocer, bueno, lo mejor, nosotros siempre decimos y siempre repetimos en nuestro programa de radio, es el latiguillo que tenemos, que lo mejor de la vida está fuera de la zona de confort, porque aprendemos un montón de cosas, porque sale lo mejor de nosotros. Tenemos experiencias nuevas. Totalmente. Entonces, bueno, para terminar con esta práctica, yo soy responsable de mi felicidad personal. Yo soy responsable de cuestionar y revisar mis valores y mis creencias, y yo soy responsable de subir mi autoestima. O sea, acá en la responsabilidad de sí mismo y de mí mismo, me hago responsable yo de todas las situaciones de mi vida. Y queriendo acá hablar de la autoestima, yo soy responsable de mi propia autoestima, aunque parezca difícil de entender, nosotros somos responsables de nuestra propia autoestima. Sí, y aparte, otra que dijiste, yo soy responsable de mi felicidad personal, ¿no? Eso es importantísimo que quede bien claro. Porque ¿cuántas veces escuchamos personas que creen que tener a alguien al lado, esa persona tiene la obligación de hacerlos feliz? ¿Cuántas veces nos peleamos con o tenemos malas relaciones o nos relacionamos con personas que no debemos, tratando de que la otra persona me haga feliz? ¿No? Esas son esas personas que dicen, si alguien me quisiera,
yo me quería a mí mismo. Necesitan que alguien los quiera para quererse, y no, tiene que ser al revés. Primero tengo que tener yo el amor hacia mí para que otra persona me quiera. Totalmente. Es importante todo esto, ¿no? Porque esto, cuando nosotros dejamos esos espacios libres, es donde viene otro y los ocupa, ¿no? Y todo el tema de hoy del maltrato y la violencia, ya no sea violencia física o con la palabra o algo, es esto, no tener una baja autoestima, dejar el lugar al otro a que no me respete, dejar el lugar al otro porque yo quiero que estar a la otra persona es la que me va a hacer feliz. Y ahí es donde entramos en los principales errores. Totalmente. Hablamos de que estamos acá en esta conferencia y estamos hablando de las prácticas de la autoestima, un taller que duró 2 días y duró 6 horas, y lo estamos haciendo en 40 minutos, así que es muy profunda la autoestima como para desarrollarla en tan poco tiempo, pero bueno, creo que estamos dando los conceptos generales de la autoestima y aquellos tips de los cuales la gente puede cambiar ciertas cosas y mejorar la autoestima. Y la última es la integridad personal, ¿no, Nico? Sí, la integridad personal es fácil, tenemos que estar alineados, ¿no? Alineados nuestro pensamiento, nuestros valores, nuestras creencias y conductas, ¿no? Cuando todo esto concuerda, que está en una línea, somos personas íntegras, ¿no? Cuando nos comportamos de una manera que entra en conflicto, ¿no? Con nuestro criterio, con nuestra forma de ser acerca de lo correcto, ¿qué pasa? Se nos cae el alma a los pies. Entonces, nos respetemos menos, ¿no? Y la conducta no es la habitual, confiamos menos en nosotros mismos, y hasta personas que dejan de confiar completamente en sí mismos. Entonces, una persona para ser íntegra supone de unas cuestiones básicas, ¿no? Me tengo que hacer las siguientes preguntas. ¿Soy una persona honesta? ¿Soy una persona fiable? ¿Soy una persona digna de confianza? Esa sería una de las preguntas. ¿Quieres hacer la otra, Darí? Sí, verdad que estaba mirando que ya la tenemos a Lorena ahí. Ah, ¿qué quiere hacer? Pregunta. Ahora falta No, poquito. no, que ya está Lorena ahí que nos quiere hacer terminar. Bueno, entonces, sí, y aparte hay algo más, Nico, que quería decir yo y que estaba pensando. Y esto de la integridad personal da también para darnos cuenta de si somos coherentes con lo que decimos y lo que hacemos, ¿no? Claro. ¿Cuánta gente dice algo, pero después termina haciendo otra cosa? Ahí tenemos un punto de partida para que nosotros nos detengamos a analizar rápidamente una persona cuando vos ves una persona que dice esto, lo otro, aquello, y después hace todo lo contrario a lo que predica y a lo que dice. Y ahí comienza como que esto de la integridad personal se empieza como a destruir. Sí, por eso es importante, como te decía, hacer esas preguntas que dice, ¿mantengo mis promesas? No, otra de las preguntas, ¿hago las cosas que digo y admiro? ¿Evito que las cosas esas que afirmo que no me gustan o las dejo hacer igual? ¿Soy una persona justa con los demás? ¿Soy una persona que asume los compromisos? ¿No? Qué importante lo que falta hoy en día, el compromiso. ¿Cuántas personas empiezan algo y no terminan y arrancan otra cosa y después otra cosa? No, y mirá, como un ejemplo podemos decir que a veces nos pasa que muchos consultantes comienzan una práctica con nosotros y cuando ven que no es lo que estaba, que no es que lo que le conviene a lo que le decimos, no termina, viste, que se termina como dejando de participar porque justamente no es coherente lo que dicen, ya les cae mal eso que uno le dice, que deben modificar para cambiar, y entonces como que abandona, o sea, el compromiso ahí
se termina cuando no es lo que más les gusta, ¿no? Sí. Por eso, esos son, en cierta forma, son las 6 virtudes que tendríamos que practicarla para poder acrecentar nuestra autoestima. O sea, es vivir más consciente, aceptarse a uno mismo, vivir con propósito, la autoafirmación, ser una persona auténtica, responsabilidad de mí mismo, y la integridad, ser una persona íntegra. Eso es lo fundamental y es importante practicar esas virtudes. Totalmente. Gracias, Lorena. Muy bien, chicos, qué bueno haber podido compartir este espacio con ustedes en el día de hoy. Quiero invitar a todos a que sigan atentos al stand en el cual se encuentran ambos, tanto Nicolás como Darío, y bueno, estos pilares tan fundamentales, ¿no?, para la autoestima, cómo todo empieza desde uno hacia el exterior y el camino de salida es, creo que cada vez me convenzo más, es hacia adentro. Totalmente. Un así placer. Que, bueno, sí, estamos en el stand 7, así que los que nos quieran venir a visitar, los esperamos ahí en el stand 7. Muy gracias. Bien. Infinitas gracias a ambos. Bueno, chau, nos vemos. Hasta la próxima. Gracias por estar en Expo Online. Gracias a todos por participar también. On Demand. Mucho más que un podcast. ondemand.com.ar